Muchas veces cuando se habla de esquemas de reposición se piensa en dosis excesivamente altas, ¿no? De manera intuitiva. Y sin embargo, si uno hace, digamos, las cuentas de cuándo son las extracciones bien ajustadas, vemos que muchas veces son dosis bastante parecidas a las que usa el productor a nivel de campo, nosotros en los experimentos comparamos desde tratamientos de dosis fija, que por ejemplo aplican 80 kilos de fertilizante fosforado, hasta esquemas de reposición o de reconstrucción para elevar los niveles, por ejemplo, en una parte por millón por año. Las concentraciones de fósforo en los granos son muy importantes medirlas, ¿no es cierto?, cuando uno quiere hacer un esquema de reposición. Y caemos, ¿no es cierto?, en cuenta que con rendimientos normales, digamos, de la zona, muchas veces esa extracción tiende a ser muy parecida a las dosis que habitualmente usa el productor de 100 a 120 kilos, por ejemplo, de fosfato monoamónico, porque las concentraciones en grano reales a veces son un poco inferiores a los valores que, por ejemplo, figuran en las tablas de recomendación, donde en general son datos que provienen de ensayos donde los cultivos pueden llegar a tener consumo de lujo. Este esquema de reposición me parece que la clave para hacerlo sustentable desde el punto de vista económico es tener en cuenta el concepto de ambiente. Es decir, en toda propiedad, todo establecimiento, aún en esta zona que no tiene tanta variabilidad, ¿no es cierto?, como en el norte de Buenos Aires, siempre, sin embargo, encontramos diferentes ambientes. Y el empobrecimiento de los suelos se da en mayor medida en los mejores ambientes, que tienen mayor rendimiento y mayores niveles de extracción. Entonces es importante, digamos, modificar las dosis por ambiente, donde uno trate de intensificar la fertilización, aumentar los niveles en aquellos ambientes de mayor producción que a lo largo del tiempo, bajo el criterio de dosis fija, han tenido mayor extracción respecto de aquellos ambientes pobres, donde los rendimientos son un poco más bajos, las extracciones menores y por ahí se los puede fertilizar un poco menos y ese fertilizante llevarlo y aplicarlo en los mejores ambientes que en general son los más extractivos. Por otra parte, desde el punto de vista económico, cuando nosotros analizamos estos experimentos de mediano y largo plazo, vemos que la estrategia general, cuando uno analiza los resultados económicos de la primera campaña, por ahí estrategias más conservadoras pueden ser las más rentables. Pero cuando empieza a jugar la residualidad y vemos los incrementos a largo plazo o a mediano plazo de una buena estrategia de fertilización, ahí, digamos, medidos en ese plazo un poco más largo, estrategias de reposición terminan siendo más rentables que aquellas excesivamente conservadoras. Los esquemas mejorados de fertilización que contemplan la reposición de nutrientes terminan incrementando los rendimientos de todos los cultivos, especialmente aquellos más exigentes, como es el caso de trigo, maíz, las gramíneas en general, que tienen requerimientos, ¿no es cierto?, mayores que en el caso de soja. Otra cosa que nosotros vemos muy importante es que acompañando esas mejoras en los niveles de fertilización es necesaria una intensificación de las rotaciones, es decir, las respuestas son muy superiores cuando hacemos esquemas intensificados, particularmente uno de los experimentos que tenemos en la localidad de Ribeños, que lleva 6 cultivos en 4 campañas, o sea, se sigue una secuencia trigo-soja, cebada-soja, maíz-soja de primera, con un índice de intensificación de 1,5, tenemos respuestas acumuladas superiores a otros experimentos donde tenemos secuencias menos intensivas, donde predomina la soja. Es evidentemente que cuanto los nutrientes más ciclen en los cultivos y menos permanezcan en el suelo, vamos a tener un mejor porcentaje de aprovechamiento y más diferencia hay entre las distintas estrategias.